son dos casos donde se presentan trabajadores de la salud. Muñoz era un enfermero franquero, Ham es una médica de planta de un nosocomio de la ciudad, donde en los dos casos solicitan una licencia extraordinaria, solicitan ser exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo por ser profesionales de la salud. En estos casos los jueces que intervienen conocen la situación de hecho que fue planteada, miran la norma para ver si efectivamente estas personas, conforme lo que manifestaban y acreditaban, se encontraban bajo las excepciones que establecía la normativa, y en los dos casos se hace lugar a la medida cautelar. ¿Qué encontramos para señalar este rol de la justicia como coadyuvante de la administración? Que en los dos casos la Cámara señala que ninguno de los dos actores, son causas distintas, ¿no? Pero ninguno de los dos actores cumple con el procedimiento que había sido establecido por la administración para solicitar estas licencias extraordinarias. En los dos casos no se cumple con el procedimiento que había sido establecido. Y en los dos casos, los jueces de primera instancia no fue lo que miraron, sino que miraron las circunstancias de hecho y resolvieron. Por eso decimos que también estos fallos tienen lugar en el marco de la emergencia, porque quizás en otro contexto o ni siquiera hubiese sido planteado directamente a la justicia cuestiones así, o quizás de haber sido planteadas hubiesen sido rechazadas por los términos en que estaban planteados los casos. El caso de Anduglia es un caso de una familia en situación de vulnerabilidad social que cobraba un subsidio alimentario en dinero, pero pierde la tarjeta de débito. Entonces solicita a la justicia que le ordene al GCBA que este subsidio alimentario sea dado mediante una canasta alimentaria. También otra situación que quizás si no estuviéramos en este contexto no hubiese sido necesaria una acción, más allá de la situación de vulnerabilidad que había sido acreditada y manifestada por esta familia, donde el padre de la familia se encontraba internado y demás. Continuando, y otra línea de actuación que encontramos en las decisiones judiciales, son sentencias donde se observa una deferencia judicial en favor de la decisión de la administración y de lo que decida la administración. Por un lado se encuentra el proceso colectivo Fundación Apolo, donde se solicita como objeto de la acción y de la medida cautelar también que se ordene al GCBA que habilite salidas transitorias para los niños, niñas y adolescentes, salidas transitorias, recreativas, que hasta ese momento estaban prohibidas. En este caso, la medida cautelar se rechaza, no se hace lugar a esta petición, pero la jueza interviniente exhorta al GCBA a que evalúe la situación y que se fije si es posible, quizás en un futuro, en función de la situación epidemiológica, que se haga lugar a estas salidas recreativas. Pero solo exhorta a la administración y rechaza la cautelar donde se peticiona que se le ordene la habilitación y los permisos para las salidas recreativas de niños, niñas y adolescentes. El caso Residencia Arce, por otra parte, es un geriátrico donde solicitan la previsión de test PCR COVID, que son test rápidos para determinar si las personas se encuentran contagiadas o no por el virus COVID. Era un geriátrico privado que solicitaba que la administración le otorgue 96 tests por semana. En este caso, también mediante medida cautelar, se hace lugar parcialmente a la medida cautelar, se le ordena al GCBA que ante un caso sospechoso de COVID se testee de manera rápida mediante estos test PCR, tanto a todo el personal que trabaja en el geriátrico, como también a los abuelos que vivieran allí. Y la cuestión particular, que por eso lo ponemos dentro de estas sentencias judiciales donde pareciera que tienen una gran deferencia judicial a la administración, es que este accionar de tomar los test, de testear a todos cuando aparezca un caso sospechoso,
es lo que explícitamente había establecido el propio GCBA en uno de sus protocolos. Es decir, le dice al GCBA cumpla con su protocolo. Continuando, y como tercer línea de actuación que encontramos en las sentencias judiciales en este periodo de emergencia, se encuentran aquellos casos donde son procesos colectivos y donde los jueces, tratando de cubrir la situación de emergencia y la ausencia de una norma que pueda regular las cuestiones que se planteaban, dictan fallos, también recuerdo de nuevo, medidas cautelares, donde si bien en todos los casos se encuentran una apoyatura normativa, también en sus decisiones encontramos ciertas políticas públicas o medidas que de alguna manera pueden traducirse como políticas públicas o regulaciones de cuestiones que no estaban planteadas, no estaban legisladas. Por un lado está el caso Bresman Ignacio. Acá se solicitaba que se cubra la canasta alimentaria para todos aquellos chicos que concurrían a las escuelas porteñas. Acá la particularidad que tiene es que estas viandas de almuerzos y de alimentos saludables debían entregarse, se entregaban primeramente en una situación normal, y si en este estado de emergencia se entregaban a aquellos chicos que concurrían al colegio en el horario de almuerzo. Bueno, acá se deben entregar las canastas alimentarias a los chicos en particular, y a su vez se agrega mediante aclaratoria que no solo se le entregue este almuerzo saludable o viandas de almuerzo saludable, sino también, no solo a los chicos que estaban inscritos, sino también a aquellos que se habían inscrito pero no tuvieron vacantes, ¿sí? En relación a esto último, la Cámara revoca esta decisión, no solo por una cuestión de fondo, sino también de forma, porque había sido introducido mediante una aclaratoria de la medida cautelar que había sido previamente dictada. Por el otro lado, encontramos el caso asesoría tutelar, donde se plantean la cuestión o la afectación de dos derechos. Por un lado, el principio de igualdad, y por el otro lado, el derecho a la educación, para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que no contaran con acceso a Internet o no contaran con dispositivos informáticos que permitan su acceso. El planteo iba entonces en que todos aquellos niños, niñas y adolescentes que no contaran con estas herramientas y esta conectividad, en consecuencia no podían ejercer y hacer efectivo su derecho a la educación. En este contexto se dicta la medida cautelar en la que se ordena al GCBA a todos aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, que se les provea un dispositivo informático que permita el acceso y la conexión, a su vez que en todas las villas, barrios, emergencias, asentamientos de la ciudad se instalen equipos tecnológicos de transmisión de Internet inalámbrica. Todo eso en el plazo de 5 días, incluso si no se podía llevar adelante esta medida, que se entreguen dispositivos móviles con líneas de datos que permitan el acceso a Internet. En particular, en estos casos, la entrega de estos dispositivos informáticos debían ser, como ya dije, a personas, niños, niñas y adolescentes que se encontraran en una situación de vulnerabilidad social. Y acá el juez, mediante esta medida cautelar, explícitamente señala qué se va a entender por situación de vulnerabilidad social, dejando en suspenso una resolución del gobierno de la ciudad que establecía los requisitos mediante los cuales, una vez cumplidos, se les iba a entregar a las familias estos dispositivos electrónicos. Por último, encontramos el caso Álvarez, donde se le ordena al gobierno de la ciudad que elabore un protocolo específico de análisis y prevención en materia de COVID para todos aquellos barrios vulnerables. A su vez se le ordena la provisión de elementos sanitarios, barbijos, guantes, y de elementos de higiene y demás, entre otras cuestiones que se ordenan acá, y que esto fue después ampliado, porque en un principio fue dirigido a las comunas 4 y 8, y después se amplió a todas las comunas de la ciudad. Bueno, hasta acá, estas son las... Hasta acá la organización que tuvo y que tiene hasta ahora el Poder Judicial de la ciudad, las sentencias que fueron dictando los jueces
del Poder Judicial de la ciudad, a través de estas líneas de actuación señaladas, clasificaciones que por supuesto son arbitrarias, como toda clasificación. Pero más allá de la clasificación, lo que me parece que queda es, una vez más, en esta situación de emergencia, queda en evidencia, queda el desnudo, como utilizó palabras del doctor Balbine en una nota publicada en Infobae, quedan al desnudo varias situaciones que venimos viviendo. Acá en particular, creo que lo que queda al desnudo es la importancia que tiene el sistema de organización de justicia para los justiciables y el acceso a la justicia, por un lado, y por el otro lado, la importancia, o el rol, mejor dicho, que ocupa la justicia, el Poder Judicial, en su relación con la administración pública. Muchas gracias.